Muy buenas tardes, ¿cómo están con los presentes? Para quienes nos ven de forma asincrónica y de igual manera para quienes verán este video después de forma sincrónica, bienvenidos. Estamos en el curso de ventas de alto impacto y cierre estratégico. Por favor, siempre me gusta comenzar la clase con una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Por favor, recordemos que este módulo es el módulo inicial con el que vamos a comenzar este curso de ventas. Como podemos ver en pantalla, nosotros ya observamos el nombre de este módulo, es de Fundamentos Modernos de Ventas Estratégicas. Ya vimos la nueva mentalidad del vendedor profesional. En ello abarcamos el tema de vender productos a solucionar problemas. También vimos el perfil y hábitos de un vendedor moderno. Posterior a ello vimos todo lo relacionado con un proceso comercial y el embudo de ventas. En esto estaba pues todo lo relacionado con el pipeline, las etapas del pipeline, cómo nosotros vamos a aprender a identificar un cliente ideal y para finalizar vimos lo relacionado con la prospección eficaz, ¿no? Ahí estaba relacionado lo de redes sociales, WhatsApp corporativo y llamadas cortas. El día de hoy nosotros vamos a ver un tema muy importante en el área de las ventas. Este tema toma el nombre de la presentación persuasiva del producto o servicio. En este nosotros vamos a ver un tema muy importante que es cómo construir un pitch efectivo. También el tema de la actualidad en el área de las ventas, que es la venta consultiva versus una venta agresiva, el manejo de información y beneficios clave. Principalmente ese es el ítem que vamos a revisar el día de hoy. Si nosotros continuamos con la clase, veremos lo que es los principios de una negociación efectiva. En esto tenemos el modelo Harvard simplificado. Este es un modelo muy chévere que les va a ayudar muchísimo en esta área de las ventas. Y posterior a ello, pues veremos lo relacionado con la negociación consultiva, que es en sí el ganar-ganar. ¿Ya? Antes de ello, bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Laura. Conmigo van a trabajar todo lo relacionado con el módulo uno. Jessica, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí me escuchan, ¿verdad? David, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Coméntame, ¿cómo está hasta el momento tu sábado? Bueno, en la mañana he tenido que realizar una capacitación. He regresado a la casa, pues golpe de 2 de la tarde y pues tratando de colocar un poco de lo que también ayer estábamos, bueno, la clase anterior analizando en relación de aprender a escuchar al cliente en lugar de uno hablar más. Perfecto, muy bien. Desiree, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coméntame, ¿qué tal tu sábado? Muy bien, gracias, la verdad, a full. Hoy igual los sábados trabajo, entonces eh, estuve ahí cerrando negocios. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Quisiera decirles que qué tal su día de descanso, pero entiendo que la mayoría de nosotros todavía trabajamos del sábado hasta cierto horario, así que esperemos que mañana sea un día de descanso, de renovación total para poder empezar el lunes una semana de trabajo muy fructífera, ¿ya? Deciré, coméntame. Tú sí manejas en el área del speech, ¿no es cierto? Tú trabajas en la venta de automóviles. Sí, Listo. Tú manejas entonces un pitch. un pitch se refiere a qué específicamente. Como hicimos la otra clase, una especie de speech introductorio, tu presentación, la Ah, sí, 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 explicación de sí, un sí, producto. sí, sí. Listo, ya. Listo, entonces, vamos a comenzar un poquito, ¿ya? Ya hemos visto todo lo relacionado en la clase anterior. En esta clase nosotros vamos a comenzar con lo que es una presentación persuasiva, ¿ya? Una presentación persuasiva, tenemos que tener muy en cuenta que no es hablar bonito, sino que no debemos tampoco convencer a la fuerza, sino que nosotros vamos a comunicar el valor de forma estratégica para que el cliente sea quien decida por sí mismo. ¿Ya? Repito, una presentación persuasiva es comunicar el valor de forma estratégica para que el cliente sea quien decide por sí mismo. Tenemos características claves en ello, ¿ya? Primero, nosotros debemos entender que nos debemos enfocar en el cliente, más no en el producto. Debemos también partir de una necesidad real.
Otra parte muy importante es que debemos lograr una conexión con la emoción, pero no dejar de lado la lógica, ¿ya? También nosotros presentamos beneficios del producto, no solo las características. En este tema sí me gusta y de hecho vamos a ahondar bastante porque como venimos tratando la clase anterior, es importante que nosotros presentemos el valor que tiene nuestro producto o servicio y no solamente sus características para lograr esta conexión con el cliente, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con una presentación persuasiva principalmente? Que nosotros podamos llevar al cliente a que él sienta que lo que nosotros acabamos de ofertarle o que lo que nosotros acabamos de presentarle es justo lo que necesita. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar en la parte ahora sí del pitch efectivo. Un pitch efectivo, básicamente un pitch es una estructura profesional que nosotros como vendedores manejamos. Es una presentación breve, clara y persuasiva de nuestro producto o servicio. ¿Ya? Un pitch recomendado tiene 5 pasos en específico que nosotros no debemos omitir para que podamos llegar, obviamente, a la finalidad de toda venta, que es el cierre. ¿Ya? Comenzamos entonces con la apertura. La apertura también denominada conexión. Aquí nosotros en la apertura de nuestro pitch debemos generar un interés inmediato, ¿ya? Vamos a poner ejemplos claves que vemos en pantalla. Cuando nosotros queremos empezar o generar interés en el cliente, debemos utilizar frases o palabras claves que hagan que desde un inicio ya lo tengamos enganchado, ¿ya? Por ejemplo, ¿te ha pasado que siempre es bueno empezar con una pregunta, ¿no? Otra, muchas empresas pierden dinero por... Otra, la mayoría de personas cometen este error. Les voy a poner un ejemplo. Dentro de mi pitch, en realidad, obviamente siempre surge la presentación, el presentarme a mí como vendedor, el presentar a la empresa con la que trabajo, pero siempre yo suelo trabajar muchísimo en la parte de porcentajes, números, ¿ya? A mí me ha funcionado bastante y sí les recomiendo muchísimo que utilicen esta parte de... Les voy a poner un ejemplo claro para que nosotros podamos entender cómo nosotros que podamos captar atención y generar esta identificación en el cliente. Si la persona quien va a adquirir mi servicio es alguien que quiere, bueno, les comento, en el momento yo estoy trabajando en el área de oferta de programas de inglés. Generalmente una persona cuando quiere adquirir un programa de inglés lo hace porque necesita, porque va a realizar un viaje, porque necesita postular algún trabajo o a su vez nos vamos por la parte académica. ¿Ya? Cuando es por la parte de trabajo, por ejemplo, me suele gustar mucho a mí mencionar porcentajes en el área de que ciertas empresas ya te piden vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un 60% de empresas actuales en el Ecuador ya te piden una certificación para tener una oportunidad laboral mejor pagada. ¿Ya? También otra relacionada con el área de estudios, voy a poner otra, por ejemplo, el 70% de las universidades ya te piden que tengas una certificación para poder llegar a titularte. Otra, el 60% también de los programas de posgrado te piden que presentes una certificación de B1 para que tú puedas acceder a un programa de posgrado, ¿ya? Cuando yo menciono ya todos estos porcentajes, cuando yo capto la atención del cliente, yo ahí ya genero identificación con el cliente, genero interés. Entonces, esa es la apertura principal en este caso, ¿ya? Por ejemplo, coméntame, deciré, ¿cómo es tu apertura en tu pitch? En mi pitch es como, me enfoco mucho en el tema de la seguridad, la verdad. En ese sentido, es como que te ha pasado que te has subido a un auto y sientes que cuando estás en una curva te vas como que te fueras a voltear. En cambio, en el ¿Ok? CX30 no pasa eso, entonces tiene bastante estabilidad, un control en las curvas y eso podría ser así. Ya, sí, está bien, muy bien. Según recuerdo, si mal no recuerdo, David, tú no trabajabas en el área de las ventas, ¿no es cierto? Tú trabajas en otra área, pero quieres capacitarte. Así es, así es. Ya, coméntame, ¿qué tal te parece esta parte de utilizar ciertas frases para generar interés en el cliente? ¿Te ha pasado en cuando vas a comprar algo, te ha pasado si te han generado ese interés? Sí, sí, justamente tratan de realizar preguntas que están evocadas a alguna necesidad que yo puedo tener. Pero en mi caso, si bien es cierto, no vendemos como tal un producto, nosotros ofrecemos un servicio y la dinámica es algo parecido. Entonces, como lo mío es en el ámbito educativo,
Lo que yo suelo hacer dependiendo con la persona que esté conversando. Si es un director, pues a temas administrativos, temas de planificación, gestión administrativa. Si son docentes, temas de herramientas pedagógicas, recursos, planificaciones. Si es un compañero del DS, de la misma manera con lo que fuere recursos que nosotros disponemos para que ellos puedan un poco ayudar a la parte socioemocional. Entonces, dependiendo la persona con la cual yo vaya a conversar, trato de ir direccionando el speech o en este caso el pitch a ese target. Ya, perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Después nosotros debemos tratar el problema. El problema es básicamente el dolor del cliente, ¿ya? Aquí nosotros demostramos que entendemos la realidad con la que estamos trabajando, en este caso con el cliente, ¿ya? Aquí básicamente surge que se describe el problema, que se muestran las consecuencias y obviamente que el cliente se sienta comprendido. Ya les mencioné muchísimo en la clase anterior. El hecho de que el cliente se sienta comprendido y sienta que esa necesidad es nuestra también va a hacer llegar al cierre. ¿Va? Vamos a poner un ejemplo principal que está en pantalla. Cuando no hay un sistema claro de ventas, se pierde el tiempo, se pierde clientes y se pierde motivación. ¿Ya? Ahora, recordemos que todo esto todo nuestro curso va planteado también en el área de ventas para que tú puedas crecer como asesor comercial en este caso, pero también como director de ventas. Entonces, ciertos ejemplos también van a ir apuntando a esta parte de, solo para ejemplificar un poquito, ¿ya? Posterior a ello, de inmediato, nosotros, al momento en el que ya hemos identificado el problema del cliente, lo que nosotros debemos hacer es ofertarle la solución. Es ahí donde entra nuestro producto o nuestro servicio. ¿Ya? Aquí presentamos nuestra oferta como respuesta a la necesidad que tiene el cliente, más no como una imposición. ¿Ya? Es decir, preguntas claves como ¿qué hace mi producto o servicio? ¿Cómo te va a ayudar mi producto o servicio? ¿Y qué es lo que le diferencia a mi producto o servicio del resto de productos que se tienen en el mercado? ¿Ya? Ojo con esto. Al momento de nosotros empezar nuestro pitch, y esto es algo que ya sabemos clave, no debemos hablar de precios, ¿ya? No toquemos el precio. Yo entiendo que hay clientes que a lo mejor por tiempo, desde un inicio ya van a empezar, sí, pero dígame el precio, sí, pero dígame el precio. Ahí entra que nosotros debemos como vendedores saber persuadir al cliente para llamar su atención y que el precio o la inversión sea lo que menos importa en realidad en este momento de, ¿ya? Nosotros también entramos en la parte de los beneficios. Ojo con esto, hablar de los beneficios del producto o servicio no es mencionar las características, ¿ya? Aquí suele haber un error común, ¿ya? La mayoría de vendedores hablan de lo que hace el producto o servicio y no de lo que el cliente gana al adquirir este producto o servicio. Vamos a poner una tablita que vemos en pantalla de características con beneficios, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. La característica es una plataforma digital. ¿Cuál es el beneficio aquí? Que ahorra tiempo, ¿ya? Una asesoría personalizada que logra que el beneficio, decisiones más seguras. Un soporte continuo que genera menos estrés, ¿ya? De esta forma, entonces, quiero mencionar que nosotros trabajemos al cliente, no en el hecho de decirle, como ya les mencioné también al iniciar este curso de ventas, nosotros evitemos dar solo características físicas o solo características básicas de nuestro producto, sino todo el beneficio que le vamos a traer, ¿ya? Y ahí después de esto, nosotros llevamos con el cierre con llamado a la acción. Un con llamado a la acción debe tener tres características principales. Debe ser claro, debe ser sencillo y no debe tener ningún tipo de presión, ¿ya? Repito, un cierre con llamado a la acción debe ser claro, sencillo y sin ningún tipo de presión. Vamos a poner ejemplos claros. ¿Te gustaría que lo revisemos juntos? Si yo te digo, ¿te gustaría que lo revisemos juntos? Una, me siento identificado con el cliente. Si yo soy cliente y veo que mi vendedor está utilizando esta parte de abarcando como un nosotros y no como un solo tú o un usted, ya logro yo esa conexión con el cliente. ¿Ya? Otra más. Agendamos una llamada para ver si este producto se adapta a ti. Esta pregunta, por ejemplo, se utilizaría en el caso de que nos estemos comunicando por WhatsApp, por ejemplo. ¿Ya? Otra, ¿quieres que te muestre cómo funcionaría esto en tu caso? Esto ya podríamos utilizarlo en nuestro pitch de forma presencial.
¿ya? Ahora, cuando nosotros creamos un pitch, entonces tenemos que tener apertura, en la apertura generar la conexión, después de entender el problema del cliente, darle nuestra solución, mencionar los beneficios del producto y obviamente después, posterior a ello, realizar un cierre. Eso es básicamente la creación de un pitch, ¿ya? Posterior, en el transcurso de todo el curso de ventas que van a ver, iremos viendo muchísimas más alternativas y muchísimas más variedades en el hecho de crear nosotros un pitch como vendedores. Porque, ojo con esto, incluso aunque en una empresa se establezca un pitch para todos los vendedores, cada vendedor va a manejar el pitch de forma distinta, conforme a su personalidad, conforme a su trato con el cliente, también conforme a su experiencia y conforme a lo que quieres llegar a crear en el cliente. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos establecido un pitch como empresa, todo lo relacionado que menciones del producto, que el producto es tal y tal y tal, que nuestra empresa está ubicada en tal lugar y todo. Pero si nosotros como vendedores, desde este momento, ya le agregamos un plus a nuestro pitch que nos haga diferenciar del resto de vendedores, siempre nosotros vamos a llegar a tener, al finalizar todo este proceso de ventas que generalmente se lo hace de forma mensual, vamos a tener siempre el primer lugar. ¿Ya? Tratemos siempre nosotros como vendedores y a mí me van a escuchar muchísimo la palabra plus. A mí me gusta mencionar muchísimo la palabra plus como vendedor, en nuestro servicio, en nuestra empresa, así que yo sí les recomiendo utilicen mucho esto. ¿Ya? Vamos entonces a pasar también a lo que es relacionado con la venta consultiva versus la venta agresiva. ¿Ya? Actualmente nosotros, como vendedores, ya no debemos manejar una venta agresiva, ¿ya? Como les había mencionado en la clase anterior, el mercado cambió muchísimo, los clientes ya tienen muchísima más información a diferencia de como lo tenían antes. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Ya no imponerle nuestro producto, sino hacer que esta persona sienta que de verdad necesita nuestro producto, ¿ya? Voy a poner puntos claves entre una venta consultiva a diferencia de una venta agresiva en pantalla, ¿ya? En una venta consultiva, nosotros principalmente escuchamos al cliente. En una venta agresiva, hablamos todo el tiempo. En una venta consultiva, hacemos preguntas. En una agresiva, presionamos. En una consultiva, recomendamos. En una agresiva, se impone. En una consultiva buscamos solución, mientras que en una agresiva solo se busca cerrar. En la consultiva se utiliza muchísimo generar confianza y en la agresiva en realidad, a diferencia de generar confianza, vamos a generar rechazo. En la consultiva, y en esta parte me gusta hablar del tema, logramos una relación a largo plazo, a diferencia que una venta agresiva es una venta rápida y seguramente una venta que no continuará después. Si nosotros logramos con una venta consultiva una relación a largo plazo, vamos a hacer que esta persona adquiera nuestro producto o servicio constantemente, ya sea esta persona o indirectamente en el boca a boca. ¿Ya? Recordemos que actualmente el cliente compra por confianza y no por presión. ¿Ya? Desiree, coméntame, ¿en algún momento de tu trayectoria en ventas, tú sientes que trabajaste con venta agresiva o te has manejado con la venta consultiva desde el inicio de tu formación en ventas? La verdad no se me da tanto la venta agresiva, es como que me cuesta bastante pedir el cierre y todo eso, porque siento que es como que le presionas al cliente y no le gusta esa presión. Entonces, a veces más bien siento que se me van algunos clientes porque no tengo ese cierre al final. Ya, listo. Entonces, ¿tú qué sientes que deberías tener más con el cliente, esa conexión emocional? Sí, entre conexión emocional y hacer más preguntas, o sea, saber exactamente las preguntas que tendría que hacerle el cliente como para ya poder cerrar y estar segura de la negociación. Ok, coméntame un poquito. En el trayectorio de tu vida como cliente, ¿has tenido o te han tratado con ventas agresivas? No recuerdo, capaz sí, no estoy segura, pero Sí, verán, actualmente ya no se maneja una venta agresiva.
Ya no se maneja una venta agresiva porque también el manejarnos nosotros como vendedores de una forma empática siempre va a hacer que se genere el cierre. Ya, actualmente voy a ser muy honesta. Por ejemplo, a mí serían muy pocas las veces en las que me ha tocado una venta agresiva, pero yo siento que la mayor parte de veces en las que sí me han hecho una venta agresiva ha sido, vamos a poner un ejemplo práctico y súper real. Eh, en lugares donde venden ropa o cosméticos o cosas relacionadas para el área de mujer, los vendedores en sí no tienen como que esa necesidad de completar un monto al final del mes. Ellos ganan como que su sueldo estándar, entonces si vendan o no vendan, lo hacen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando un vendedor actúa de forma agresiva o tiene esta venta agresiva, es porque su empresa no está manejando bien el área de talento humano y no le está motivando de forma correcta. ¿Ya? Entonces, actualmente las empresas manejan muy bien el área de talento humano, tanto para que el vendedor pueda tener esa empatía con el cliente. ¿Ya? Así que nosotros manejémonos siempre con una venta consultiva, con una venta persuasiva, con una conexión emocional, con empatía, para que nosotros podamos llegar al cierre. ¿Ya? La venta consultiva, que es la que estamos tratando en este momento, tiene ciertos principios. ¿Ya? Entre los principios de una venta consultiva está que debemos escuchar más que hablar. Existe una regla para todo vendedor y es la regla del 70-30. ¿Ya? La regla del 70-30 habla de que nosotros debemos de escuchar en un 70% al cliente y debemos hablar nada más de un 30%. ¿Ya? Ojo con esto. El hecho de que hay clientes, hay muchos clientes que en realidad sí hablan muchísimo, hablan y hablan, hablan muchísimo. Está bien que nosotros apliquemos el 70-30, pero ojo con esto, no cometamos tampoco el error de que nosotros perdamos la venta al no hacer preguntas ocasionales en el momento correcto, ¿ya? Porque si yo le dejo al cliente que hable y hable, hable, corremos el riesgo de que el cliente pierda la atención o el interés por nuestro producto o servicio y se enfoque en otros temas, ¿ya? Entonces, apliquemos el 70-30, sí escuchemos y también hablemos, pero también apliquemos el hecho de saber, entender cuándo nosotros debemos hacer ciertas preguntas claves o específicas para que el rumbo de la venta se mantenga de forma en línea recta y no tenga demasiadas curvas para evitar perder el interés del cliente. ¿Ya? Entonces, de allí viene o se desglosa el segundo principio de una venta consultiva, y es que debemos hacer preguntas poderosas. Ojo con esto, no solamente nos está mencionando que hagamos preguntas sueltas, no, hagamos preguntas poderosas. Por ejemplo, ¿qué te gustaría mejorar actualmente? ¿Qué has intentado antes? ¿Y qué pasaría si no cambias esto? ¿Ya? A mí me gusta utilizar muchísimo, es algo que implemento yo en el área de las ventas y es utilizar siempre una tabla de pros y contras, ¿ya? Entonces siempre yo le pregunto al cliente, conforme yo voy dando todo mi speech y voy dando toda mi información, siempre le pregunto, esto que te acabo de explicar, ¿te parece un pro o un contra en tu vida? Ah, ok, un pro. ¿Te parece esto que te acabo de mencionar un pro o un contra? Ok, un pro. Todo esto está generando en la parte de la inteligencia del cliente, lo estás haciendo sentir muchísimo más identificado con que nosotros sí podemos resolver su necesidad. ¿Ya? Así que les invito a manejar también esta parte es muy buena en las ventas y les va a ayudar muchísimo a subir su porcentaje de ventas a nivel mensual. ¿Ya? De allí entonces también viene otro principio fundamental, que es el que nosotros debemos aprender a diagnosticar antes de vender. ¿Ya? Diagnosticar antes de vender es entender que no todos los clientes necesitan lo mismo. Aunque yo venda cierto producto o servicio destinado a cierto tipo de gente o a cierto público objetivo, nosotros debemos de entender que la forma de manejarlo va a ser distinto, tanto para la edad del cliente, para la trayectoria del cliente, para lo que necesita el cliente. Entonces, no todos van a necesitar lo mismo. Así que aunque nuestro speech para nosotros esté estandarizado, tratemos desde un inicio de hacer las preguntas necesarias para caracterizarlo relacionado a lo que necesita cada cliente, ¿ya? También nosotros debemos manejar el recomendar con honestidad. Ese es otro principio de una venta consultiva.
¿A qué se refiere esto de diagnosticar antes de, perdón, de recomendar con honestidad? Tenemos que entender nosotros que a veces la mejor venta no es decirle que esto es lo que más te conviene o esto es lo que más necesitas, porque nosotros con esto a veces llegamos a perder credibilidad cuando exageramos la situación, cuando exageramos los beneficios, perdemos credibilidad. ¿Ya? Entonces sí vamos a persuadirle, pero manejémonos siempre trabajando con honestidad, incluso para evitar problemas posteriores. Yo me acuerdo que justo en unas clases pasadas que dimos también con otro grupo de chicos, me decían que a veces esto de exagerar un poquito los beneficios del producto les conllevaba a que al final tengan problemas. ¿Por qué razón? Si yo le estoy pintando el cielo de color morado y después el cielo no se le hace morado, ¿contra quién vamos a venir? Claro que en ese momento, en el momento de la euforia, de la emoción, como ya hemos manejado las emociones del cliente, el cliente va a aceptar, va a ceder a nuestro producto, pero después todo eso va a ir bajándose y nosotros no le hemos estado dando una realidad, ¿ya? Así que manejemos la recomendación, pero siempre con honestidad, ¿ya? Posterior a eso, entonces, está el manejo de la información que viene relacionado con el ítem anterior, ¿ya? El manejo de la información es que nosotros sepamos qué decir y qué no decir, ¿ya? Por ejemplo, lo que sí debemos comunicar como vendedores son beneficios claros, ojo con esto, resultados reales, diferenciadores, casos o ejemplos y garantías o respaldo. De todos estos, por ejemplo, yo utilizo muchísimo esta parte de los casos o ejemplos, ¿ya? Aquí interviene también cómo la empresa maneja las redes sociales, porque si yo en ese momento puedo indicarle y puedo decirle, mira, estamos trabajando con suficiencias de inglés que le han ayudado a tal persona a acceder a tal trabajo, a tal persona a tal trabajo, yo manejo con esto credibilidad en mis nuevos clientes. Por eso también es necesario lo que les comentaba en la primera clase de una postventa. ¿Ya? Que yo no me quede con que el cliente adquirió mi producto suficiente, muchas gracias, ahí terminó mi trabajo. No, debo seguir investigando qué es lo que ha pasado para que posterior a ello me sirva en ventas posteriores. ¿Qué no se debe hacer? Una, no hay que saturar de datos técnicos. Ojo con esto, no debemos saturar de datos técnicos. Jamás nosotros como vendedores hablemos mal de la competencia. Si nosotros queremos utilizar ese punto comparativo entre mi empresa y otra empresa, nunca vamos a hablar mal, pero sí podemos resaltar lo que nosotros sí hacemos a diferencia de esta empresa. ¿Ya? Espero estar clara en este tema. No debemos hablar mal de la competencia, pero sí resaltar lo que mi empresa hace a diferencia de esta empresa. ¿Ya? Porque muchas veces en realidad se pierde la fidelización del cliente si nosotros hablamos mal de la competencia. Y esto no solamente surge en el área de las ventas, sino en la vida en general, ¿ya? Si nosotros hablamos mal de otras personas, por ejemplo, perdemos credibilidad de lo que nosotros somos. Entonces, evitemos caer sobre este gran error como vendedores, que es hablar mal de empresas que tengan nuestro producto, nuestro mismo producto o servicio. Como les mencionaba antes, jamás debemos ni mentir ni exagerar. ¿Ya? Una cosa es que nosotros como vendedores, a veces yo he escuchado muchísimo la frase de que los vendedores somos un poquito mentirosos o labiosos, por ejemplo, ¿ya? Pero una cosa es saber adornar un poquito la realidad, darle este plus a la realidad y otra que mienta o que exagere, ¿ya? Porque como les menciono, tal vez en ese momento me funcione, pero posterior a ello vendrán muchos problemas que a lo mejor se nos dificulte un poquito resolver, ¿ya? Y tampoco jamás nosotros vamos a presionar con miedo. Por ejemplo, en los cierres, sí está bien decir frases como que si adquiere el producto el día de hoy, yo le voy a dar un 30% de descuento y adicional este plus que también me permite dar la empresa. Eso es persuadirle al cliente. A diferencia de que yo le diga, si no adquiere hoy el producto, ya no le voy a dar ningún tipo de descuento. Si viene mañana, ya le voy a cobrar exactamente lo mismo. Ahí estoy presionando. Ojo con esto, he dicho exactamente lo mismo, pero he manejado la información al punto de que en el primero la persona se sintió en confianza, con tranquilidad, y en la segunda ya se sintió presionada. Y evitemos presionar para poder llegar al cierre. ¿Ya? Ahora, tenemos como punto sexto, están los beneficios claves, que es cómo presentarlos correctamente. Aquí nosotros tenemos una fórmula poderosa para trabajar esta parte de. Debemos mencionar la característica más el beneficio más el resultado emocional. Ojo con esto. Mencionamos característica
más beneficio, más el resultado emocional. Un ejemplo claro que tenemos en pantalla. Nuestro programa incluye asesoría personalizada. Esa es la característica, lo que te permite tomar decisiones seguras. Ese es el beneficio. Y sentir tranquilidad al invertir. Esa es la emoción. ¿Ya? Sí, sí me di a entender, ¿no es cierto? Nuestro programa incluye asesoría personalizada, lo que le va a permitir tomar decisiones seguras y sentir tranquilidad al invertir y confiar con nosotros. Si escuchamos todo esto, ya estamos jugando con todas las emociones del cliente. Y yo les aseguro que al aplicar característica más beneficio más resultado emocional, vamos a llegar al cierre. ¿Ya? Tenemos un ejemplo de un mini pitch. Es un modelo práctico que está en pantalla. Deciré, ayúdame con la lectura, por favor, de este mini pitch que está en pantalla. Ya sabemos, como siempre les pido, con voz de vendedor, como que estuviéramos en ese momento realizando dicha venta. Desde donde dice ejemplo. Sí, muchas personas. Ya. Muchas personas quieren mejorar sus ventas, pero no saben por dónde empezar. Nuestro servicio les ayuda a organizar su proceso comercial, atraer mejores clientes y cerrar con más seguridad. A diferencia de otros, trabajamos de forma personalizada y práctica. Si quieres, puedo mostrarte cómo funcionaría en tu caso. Ok, perfecto. ¿Qué tal te pareció ese mini pitch? Chévere, a mí es chévere. Listo, entonces, recordemos, ahí está abarcado todo lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Hemos captado la atención del cliente, hemos mencionado nuestro producto o servicios, hemos entendido la necesidad y al final le hemos dado un resultado o una respuesta clara. Eso es un mini pitch, un modelo práctico, ¿ya? Ahora, nosotros podemos ver en pantalla las habilidades del vendedor consultivo. Las habilidades del vendedor consultivo siempre, todas las habilidades en realidad en el área de las ventas, siempre van a ser todas las competencias que, por ejemplo, ya mencioné en la clase anterior. Pero en la clase anterior sí se desglosaba un poquito más. Aquí se enfoca principalmente en las que están en pantalla. Tenemos la escucha activa, la inteligencia emocional, la capacidad de análisis, la empatía, la paciencia, la credibilidad y el seguimiento postventa. ¿Ya? Todas estas que están en pantalla ya hemos hablado. Yo estoy 100% segura que en su diario, en el área de las ventas, lo aplican. Entonces, no siento que sea un problema aplicar todo lo que está en pantalla, sino más bien a veces lo que suele surgir en este caso es que no manejamos el orden correcto en esto, ¿ok? Siempre debemos tener un orden para que nosotros podamos realizar cualquier tipo de venta. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar cada una de las que están en pantalla para que podamos entender un poquito más lo relacionado. ¿Ya? Ahora, antes de ello, entre todo lo que está en pantalla, yo asumo, deciré, que tú trabajas con todas estas habilidades que están en pantalla, ¿no es cierto? Te he escuchado, ya conozco un poquito más de ti. Coméntame, ¿tú sí trabajas con todas en pantalla o alguna de ellas omites? No, realmente todo. Ya. Coméntame, deciré, ¿el seguimiento postventa tú lo haces porque tú así lo has querido como vendedora o es una parte, una pauta principal de tu empresa? No, eso yo lo hago, no es que haga un seguimiento súper, eh, puede ser como Profundo, profundo, ajá. Solo, por ejemplo, ¿ya? después de la entrega del auto, sí le escribo una semana después cómo le fue, qué tal le ha ido y bueno, cualquier cosa si necesita temas de taller o algo, dejarle el número del taller. Eso básicamente. Ya, verán, ojo con esto. Yo en el seguimiento postventa no les digo como que estén 100% como que cómo le fue y cómo le va, porque incluso eso va a resultar un poquito tedioso o molestoso. Entonces, lo que tú me dices, sí lo hago, no de forma profunda, pero lo hago, está bien, está perfecto. Con que tú sepas que esta persona está contenta y está feliz con el servicio que tú le diste y que te va a recomendar y que garantizaste la fidelización del cliente, suficiente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a explicar un poquito. En la escucha activa, y en realidad la escucha activa es algo que no solamente debemos aplicar en las ventas, sino en nuestro diario vivir en general, ¿ya? La escucha activa no es solo oír, es comprender lo que el cliente nos quiere decir, pero también lo que no nos dice, ¿ok? Aquí implica nunca interrumpir, debemos prestar atención al lenguaje verbal y no verbal. Ojo con esto.
Como vendedores, manejar la atención al lenguaje verbal y no verbal es punto clave para que nosotros logremos ser vendedores de éxito profesional y como les mencionaba en la clase anterior, lograr tener un 8 de 10 y no solo un 2 de 10, ¿ya? Después, posterior a ello, en otros módulos también vamos a ver cuáles son las características del lenguaje verbal y no verbal. Así que en este momento vamos a dejarlo de esa forma. También nosotros debemos hacer preguntas de seguimiento y otra, confirmar lo entendido. Por ejemplo, dentro del speech que yo manejo en la cotidianidad, después de que yo paso de cada parte de, por ejemplo, primero explico lo que somos como empresa, después realizo la pregunta, ¿está todo claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo en lo que no le haya podido ayudar? Y obviamente eso voy a hacer después de explicar cada parte de, después de que explique lo que somos como empresa, después de lo que explique nuestro producto, después de que explique, vamos a poner un ejemplo, horario, certificaciones, siempre preguntar, siempre confirmar, porque a veces la gente, no la mayoría de veces la gente sí pregunta porque obviamente va con una necesidad en juego, pero habemos muchas personas que sí somos un poquito tímidas. ¿Ya? Entonces, al ser tímidas, tenemos muchísimas preguntas en la cabeza, pero nosotros nos callamos y no decimos. Pero si yo tengo esa pregunta en mí y tengo un vendedor que constantemente me está diciendo, está entendido, puedo ayudarle en algo hasta el momento, antes de pasar a la siguiente etapa, logramos también que esta persona se sienta comprendida y obviamente posterior a ello, el cierre. ¿Ya? También aquí, como habíamos mencionado, juega un papel importante la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de que se manejen las emociones y se pueda llegar a entender las emociones del cliente. Aquí nosotros hablamos de un control del enojo o frustración, hablamos de no tomarnos los rechazos de forma personal y hablamos sobre todo de entender cuándo debemos insistir y cuándo debemos parar para no generar ese mal momento con el cliente, ¿no? Sepamos siempre cuándo se debe seguir insistiendo y cuándo se debe parar. Y por último, siempre manejar una actitud profesional y empática, ¿ya? Si tú manejas como vendedor una actitud profesional y empática, tú logras hacer que el cliente no solamente te dé atención, sino también respeto. Y esa atención más el respeto va a generar después la conexión emocional para la venta. Así que seamos siempre vendedores que trabajen con una actitud profesional y empática. ¿Ya? Ahora, también nosotros hablamos de la capacidad de análisis. Aquí decimos que la capacidad de análisis es la habilidad de interpretar la información del cliente para ofrecerle la mejor solución. Aquí se incluyen el analizar necesidades, el identificar prioridades, el detectar oportunidades y sobre todo el entender el contexto del cliente, ¿ya? Al nosotros realizar todo este conjunto de análisis en lo que el cliente quiere, necesita, en lo que le debo ofertar y en cómo realizar el cierre, vamos a lograr una correcta venta, una venta persuasiva, no una venta agresiva, ¿ya? También hablamos de una comunicación clara. Aquí, principalmente, comunicamos nuestras ideas de forma sencilla, directa, sin, ojo con esto, sin tecnicismos innecesarios y adaptada a cada tipo de cliente, ¿ya? Porque nosotros en nuestra cotidianidad vamos a tener un sinfín de tipos de clientes, ¿ya? Yo no puedo hablarle a una persona que, vamos a poner un ejemplo, tiene un posgrado, tiene un PhD, no le puedo hablar de la misma persona, de la misma forma a una persona que a lo mejor logró completar sus estudios de bachiller, porque si yo a esta persona le pongo tecnicismos innecesarios que no me van a ayudar a la venta, lo único que voy a lograr en este caso es que esta persona, una, no se sienta comprendida y otra, no voy a lograr la venta. ¿Ya? Eso entonces. También hablamos de la empatía. La empatía es algo que debemos manejar en la cotidianidad y en sí es la capacidad de ponerse en lugar del cliente y comprender su situación. Ojo con esto, comprender la situación del cliente no es tenerle lástima, ¿ok? Es una comprensión real que nosotros vamos a llegar a tener, ¿ya? También aquí juega un papel importantísimo la paciencia de nosotros como vendedores.
porque hay que entender que a diferencia de una venta agresiva, que de una se desglosa todo de forma rápida e inmediata, la consultiva es distinta. En la consultiva nosotros debemos respetar los tiempos del cliente, nunca bajo ningún concepto presionar. Otra, saber esperar el momento adecuado, pero punto clave, el saber esperar el momento adecuado, respetar sus tiempos, también significa acompañar en el proceso. Porque si, por ejemplo, es una persona que trabaja muchísimo todo el día, trabaja desde las 6 de la mañana, se desocupa de todos sus labores, tanto profesionales como personales a las 10 de la noche. Entonces, y yo digo, por ejemplo, voy a respetar todo el día y no le voy a decir absolutamente nada, pero a las 10 de la noche le voy a llamar, eso va a generar desconexión con el cliente total. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero saber a qué hora le puedo llamar y otra enviarle un mensaje de información para que esta persona sepa que a las 10 de la noche yo le voy a llamar y cuando yo me comunico también hacerlo de una forma adecuada, ¿ya? Entonces, ojo con esto, también hay que aprender a respetar muchísimo los tiempos de comunicación, porque si bien es cierto, a veces yo como cliente puedo pedir información a las 11 de la noche porque estoy acostada en mi celular y me apareció la empresa y pongo a las 11 de la noche, pero yo como vendedor no me voy a comunicar a las 11 de la noche porque voy a generar molestia en el cliente. Entonces, nosotros siempre acompañemos en dicho proceso. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a esperar que pase esa noche y después temprano me voy a comunicar con este cliente porque tampoco voy a dejarle en desinterés total, ¿ya? También está la parte de la credibilidad. La credibilidad es la confianza que el cliente ha depositado en nosotros como vendedores. ¿Cómo se construye la credibilidad? Con honestidad, con coherencia entre lo que dices y lo que haces, cumpliendo lo que hemos prometido y sin exagerar en beneficios, ¿ya? Si yo soy una persona en quien se puede poner en sí una habilidad de credibilidad, voy a lograr que este cliente genere o tenga confianza en mí y posterior a ello se logre el cierre. ¿Ya? También está lo que es el seguimiento postventa. Aquí en realidad es donde la mayoría de nosotros como vendedores fallamos, ¿ya? Pero esto ya he ahondado, ya he hablado, así que lo que voy a hablar es lo que incluye un seguimiento postventa. Primero, llamamos o escribimos después de la venta, verificamos que esta persona se quedó satisfecha con nuestro producto o servicio, otra resolvemos dudas que puedan llegar a tener después de la venta y otra mantenemos siempre el contacto. ¿Qué quiere decir esto también? Que yo como manejo un WhatsApp profesional, siempre cuando yo tenga ofertas, promociones, cuando el programa se ponga en eh, con ciertas pautas en específico, le voy a hacer saber al cliente. Tal vez no porque ese cliente vaya a querer nuevamente nuestro producto o servicio, sino que nos pueda recomendar. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos en pantalla una actividad práctica. ¿Ya? Vamos a realizar esta actividad entre Desiree y David y posterior a ello vamos a tener nuestros respectivos 10 minutitos de descanso. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta dinámica? Esta dinámica toma el nombre de Véndeme esto. Vamos a trabajar en parejas, como ya les he mencionado. Uno cliente, el otro es el vendedor, ¿ya? El vendedor va a hacer tres preguntas para detectar la necesidad y va a presentar la solución nada más en un minuto, ¿ya? Eso es todo. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Que podemos nosotros trabajar con la escucha, la empatía y la persuasión. En este caso, como David me comentaba que por el momento no estamos tan a gusto de realizar una venta, Desiree va a ser quien realice la venta y David va a ser obviamente el cliente. Recordemos, Desiree, tú nada más tienes un minuto para presentar la solución. Las preguntas sí te puedes demorar como tú necesites, pero para la solución yo te voy a cronometrar y te voy a cortar en el minuto para ver si es que hemos logrado o no llegar a la finalidad. Coméntame, Desiree, ¿quieres tomarte unos 2 minutitos para prepararte o estás lista para hacerlo? Bueno, creo que estoy lista. Veamos cómo sale. Ok, entonces, Igual pero con el esta mismo vez tema de autos o cómo. no, te voy a sacar un poquito de tu zona de confort. Ya, a ver. Vamos a ponerte, dime, antes de los autos, ¿has trabajado en otra área de ventas? Como impulsadora, cosas así, nada de... Ya, ok, vamos a poner un ejemplo suavecito y lindo también. Necesito que David
Tú trabajas en un local que vende perfumes, lociones, todo lo relacionado para que un hombre esté pues totalmente presentable, ¿ya? Entonces David va a entrar a tu local y tú vas a empezar con tus preguntas y luego cuando tú ya vayas a empezar a darle la solución, me dices para yo tomarte el minuto, ¿listo? Ya. Comencemos entonces, mucha suerte, les escucho. Ah, ya. Dame un segundito, ya. Ok, Creo que ya estoy lista. perfecto, comencemos. Entra, por favor, David, al local de Desiree. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, ahí no sé su nombre, pero generalmente las perfumerías no te dicen, no te preguntan el nombre. Ok. David, Ya. ¿para quién es el perfume? Para mí, Para ti. Perfecto. ¿Te gustan dulces o cítricos? más bien si me da alguna sugerencia, no quiero quisiera un perfume que pueda como durar Ya. en Igual relación en su fragancia. que sea duradero. Ujú. Pero según lo que a usted le gusta, ¿qué puede ser? Puede ser perfume fuerte, perfume suave, Un poco fuerte. fuerte. Le gustan los perfumes fuertes. Ya, ahí hice tres preguntas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Ok, Ya. ahora, ya vas a empezar para poder cronometrarte. Y no sé nada mucho de perfumes, así que voy a decir cualquier cosa. Listo. Una, dos, tres. Perfecto, David. Yo le recomiendo este perfume de árabe. ¿Por qué? Porque es un perfume fuerte, le ayuda bastante. Usted ese le dura 24 horas, no se le quita de la ropa literal y la verdad es muy, muy, muy rico. Y ese le hace ver, dígame, para unas reuniones especiales, para un fiestas y todo, le sirve perfectamente. Entonces, por eso yo le recomiendo este que le ayudaría mucho para todo tipo de ocasión. ¿Ya? Ya, Menos de un te minuto. demoras. Dime, David, ¿le compras o no le compras? Am, sí, bueno, yo creo que Conste aquí que fue un minuto, ¿no? es que aquí sí, bueno, siento que por cómo son temas que no se manejan mucho, pues hay cierta desventaja, ¿no? Pero yo me quedaría como que todavía, me quedaría debiendo más información para hacer todavía el cierre de la compra. Verá, deciré, ¿cómo vimos el video de ayer? Entonces, ¿qué hubieras empezado tú diciéndole? Primero hubieras resaltado su presencia, no sé cómo le hubieras dicho, usted se ve un hombre de negocio, se ve un hombre que necesita estar todo el tiempo con un olor demasiado bueno, o sea, sí, como que, ok, subiéndole el ego. Y los hombres también sí trabajan mucho con esta parte del ego. A mí me encantó la forma que dijiste. Le aumentábamos ese plus, lo hiciste en 35 segundos. Le aumentabas ese plus de que usted se ve un hombre de negocio, se ve que necesita este olor, le recomiendo. Créeme que David te compraba. ¿Ok? Chévere, chévere. Ya. Muy bien. Listo, chicos. Perfecto. Muchas gracias. Son las 6 de la tarde. Retomamos la clase a las 6:10. Por favor, pueden tener sus 10 minutitos de descanso. No sé si les gusta el cafecito, tómense su cafecito, que después ya empezamos con un tema muy chévere. ¿Ya? Listo, Ok, gracias. gracias.
¿Listo? Listo, entonces, ya tuvimos nuestra pausita activa, ahora sí es momento, vamos a continuar. Como siempre, cuando finalizamos un tema, a mí me gusta siempre mencionar frases que les puedan ayudar después, posterior, en el área de las ventas, ¿ya? En este momento, nosotros podemos observar en pantalla la frase con la que finalizamos en sí este tema que acabamos de ver es, las ventas no se trata de convencer, sino de ayudar a la persona a tomar la mejor decisión, ¿ya? Eso entonces. Ahora, vamos a comenzar con un tema muy importante y muy chévere. En este momento vamos a recibir nada más la parte introductoria de ese tema. En la siguiente clase nosotros obviamente vamos a ahondar un poquito más en dicho tema, pero sí me gustaría que desde este momento ya sepamos qué es lo que vamos a ver, ¿ya? El tema que nosotros vamos a ver en este momento es el modelo Harvard simplificado. El modelo Harvard simplificado es básicamente un método desarrollado por la Universidad de Harvard que propone negociar sin pelear. ¿Ya? Así de sencillo. Este método propone negociar sin pelear, buscar acuerdos justos y beneficiosos para ambas partes. El modelo Harvard se centra en resolver el problema y no en vencer a la otra persona. Ojo con esto. Se centra en resolver el problema y no en vencer a la otra persona. El modelo que acabamos de mencionar, obviamente resaltando que su versión simplificada tiene ciertos principios, ¿ya? Uno de los principios fundamentales es, debemos separar a las personas del problema. Esto es fundamental. Ojo, una cosa es el problema o la necesidad que tiene nuestro cliente y otra cosa es el cliente en sí. Entonces, siempre vamos a separar a las personas del problema. No vamos a atacar a la persona, sino al problema. Vamos a controlar emociones, prejuicios y malos entendidos y finalizamos escuchando activamente y mostrando respeto. ¿Ya? Esos son los principios del modelo mencionado. Vamos a poner un ejemplo claro para que podamos entenderlo un poquito más. Nosotros no vamos a mencionar y le vamos a decir, tú siempre llegas tarde. No, sino tenemos un problema con los horarios, ¿ya? Este modelo que nosotros vamos a ver en este momento es en la parte de la dirección de ventas, ¿ya? Y obviamente también en el trabajo en equipo. Entonces, este es el ejemplo principal. Tú siempre llegas tarde, lo cambiamos por tenemos un problema con los horarios. Deciré, ayúdame con otro ejemplo similar al que acabo de mencionar. Con el cliente. Claro, con el cliente, con tus compañeros, no sé, como director de ventas, algo que se te pueda llegar a surgir. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a comprar, bueno, yo me enfoco en lo de los carros. Tú estás acostumbrado a comprarte carros grandes. Ese sería el atacar a la persona, ¿Ya? ¿cierto? Y el otro debería ser el resolver el problema, porque el cliente está buscando un carro grande, sería yo tengo estas opciones, no atacar a la persona, sino atacar el Exacto, problema. ajá. Por ejemplo, decirle, yo tengo otras opciones que incluso te pueden llegar a beneficiar mucho más que el hecho de adquirir un carro de este modelo, por ejemplo. Pero ahora te pregunto yo, si en vez de que yo diga, es que tú nunca cumples con tus partes, ¿qué puedes decir? Tú nunca cumples con tu parte del trabajo. ¿Qué puedes llegar a decir para cambiar esto de atacar a la persona? Déjame pensar. David, dime tú, en vez de decir, es que tú nunca cumples con tu parte, ¿qué puedes llegar a cambiar para no atacar a la persona? Am, ¿Te Ya parece se si me ocurrió analizamos los algunas. puntos que te faltan juntos? Exacto. O necesitamos organizarnos mejor con tus responsabilidades. ¿Qué tal te parece decirlo eso? ¿Ya? Uno de los principios del modelo Harvard es que hablemos en plural, porque esto le va a hacer sentir a la persona no como que está siendo atacada, sino como que está siendo comprendida. Por ejemplo, en vez de decir, es que no, tú nunca me escuchas, ¿qué pudieras decir, David? En vez de decir, nunca me escuchas. Se me ocurre,
¿Te ¿Qué parece te si parece? analizamos el inconveniente o te parece si analizamos el problema nuevamente? Exacto. En vez de decirle, tú nunca me escuchas, ¿qué tal si le decimos, me gustaría que puedas prestarme un poco más de atención? ¿Qué tal suena eso? Podemos, también ejemplificamos otras. Por ejemplo, en vez de decir, es que tú todo lo haces mal, podemos decir, revisemos juntos para ver cómo podemos mejorar. ¿Listo? O a alguien decirles que tú siempre estás distraído. ¿Qué podemos decirle? Podemos poner un poco más de concentración en este momento, ¿ya? O tú siempre llegas tarde a tus reuniones. ¿Qué te parece decir? ¿Podemos tener un poco más de puntualidad en las reuniones? ¿Ya? Otra, es que tú siempre estás en el celular. Podemos decir, ¿qué tal si podemos tomarnos de este momento nada más para conversar sin usar el celular? ¿Listo? Eso es en lo que se centra el modelo Harvard, ¿ya? Nunca en la persona, sino en el problema que tenemos, para que el equipo pueda trabajar de mejor manera y no pueda tener estos inconvenientes de que la otra persona se sienta atacada o se sienta aludida, ¿ya? Otro de los principios fundamentales del modelo Harvard es enfocarse en los intereses, más no en las posiciones. Para poder explicar esto, nosotros debemos entender qué es una posición y y qué es el interés. La posición es lo que alguien dice que quiere. El interés, la razón por la cual quiere. ¿Ya? Nos vamos a enfocar entonces en la razón por la cual quiere y no en lo que dice que quiere. Ejemplo. La posición es, quiero salir antes del trabajo. El interés, necesito tiempo para cuidar a mi familia. ¿Ya? Eso entonces es otro de los principios fundamentales del modelo Harvard. También nosotros podemos aquí mencionar que debemos generar opciones de beneficio mutuo. ¿Ya? Al generar opciones de beneficio mutuo, nosotros debemos pensar en varias soluciones antes de decidir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos debemos quedar con la primera idea, sino analizar distintas opciones. Aquí nosotros debemos hacer mucho énfasis en usar la creatividad, es decir, proponer ideas nuevas para que se pueda llegar a resolver el problema. Aquí, obviamente, enfocándonos y buscando que ambas partes ganen algo, es decir, intentando que todos tengamos un beneficio. Por ejemplo, trabajo remoto más cumplir metas. Aquí ambas partes se dieron un poco y ambas partes salen beneficiadas. Es decir, tuvimos flexibilidad y obtuvimos resultados. ¿Ya? También nosotros en el modelo Harvard debemos usar criterios objetivos. Ojo con esto no solamente en este dicho modelo, sino también a la hora de nosotros realizar la parte de las ventas. Siempre debemos basarnos en datos, normas, leyes o estándares y en ninguna circunstancia vamos a tener decisiones personales o subjetivas. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a poner un ejemplo práctico. El momento en el que yo estoy dando mi speech, por A o B motivo en el momento de la conversación para generar la conexión emocional, se menciona algo principal que siempre surge en peleas, es la religión o la política. ¿Qué nosotros debemos aprender a hacer en este momento? No emitir ningún tipo de criterio. ¿Listo? Si yo estoy a favor o si estoy en contra, pues lo dejo en esa forma sin emitir ningún tipo de criterio, respetando a la otra persona lo que dice, sabe que sí, listo, listo, sí, claro, le entiendo, pero ¿qué le parece si le comento esto del producto y ta, ta, ta? O sea, evadimos este tema, ¿ya? Eso es otra recomendación fundamental en el área de las ventas. Aquí surgen también conceptos claves, ¿ya? Tenemos conceptos claves como el BATNA. El BATNA en sí, para explicarles un poquito mejor, también denominado MAAN, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Repito, el BATNA es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Cuan mejor sea nuestro BATNA, más fuerte es nuestra posición. Por ejemplo, si no aceptan mi propuesta, busco otro proveedor. ¿Listo? Vamos, antes de entrar en esto, me gustaría ahondar un poquito más en lo que es el BATNA. ¿Ya? El BATNA en español es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Ok? Básicamente el BATNA es lo que harías si no llegas a un acuerdo en la negociación. ¿Ya? Es lo que harías si no se llega a un acuerdo en negociación. Como podemos observar en pantalla, sencillo, el BATNA es nuestro plan B. ¿Listo? Si no aceptan lo que yo quiero negociar,
¿qué hacemos? Vamos a poner un ejemplo cotidiano. La situación aquí, quiero que me aumenten el sueldo. Un acuerdo negociado es que me suben el sueldo. ¿Cuál es mi banda, mi plan B? Buscar otro trabajo, mantenerme en el sueldo actual, trabajar horas extra en otro lugar. Recordemos siempre, si nuestro BADNA es bueno, nunca vamos a aceptar un mal acuerdo. ¿Listo? Si nuestro plan B es lo suficientemente bueno, nunca vamos a aceptar un mal acuerdo que no nos beneficie, ¿ya? Así que ante cualquier situación, a la hora de realizar una venta, a la hora de manejar un equipo, a la hora de manejar un cliente, tengamos siempre nuestro plan B, ¿ya? Vamos entonces ahora sí a las ventajas de dicho modelo mencionado. Tenemos cuatro principales ventajas con las que trabajamos en este modelo. La principal, reduce conflictos, ¿ya? Aquí nosotros evitamos discusiones personales y tensiones totalmente innecesarias. Segundo, fomentamos el diálogo. Aquí nosotros promovemos siempre una comunicación abierta y obviamente posterior a ello el entendimiento. También construimos relaciones a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que mantenemos las relaciones siempre basadas con el respeto y la confianza, ¿ya? También producimos acuerdos más estables. Quiere decir que vamos a generar soluciones que duren porque están beneficiando a ambas partes, entonces van a durar, ¿ya? Cuando nosotros usamos el modelo Harvard. Ojo, el modelo Harvard no solo se utiliza en ventas de negocios. Obviamente es nuestra principal idea utilizarlo en ventas de negocios, pero también se puede utilizar cuando se tiene conflictos laborales, en negociaciones familiares, en acuerdos académicos o en la resolución de conflictos personales. Recordemos siempre que si nosotros como vendedores tenemos la inteligencia necesaria para trabajar con otra persona totalmente ajena a nosotros, debemos tener la inteligencia también para trabajar con personas con las que nos manejamos en la cotidianidad. ¿Ya? Ahora, quiero hacer un ejercicio práctico para ver si este tema del modelo Harvard está entendido. ¿Cuál es el modelo práctico que vamos a hacer en este momento? Un jefe y un empleado negociando un horario laboral, ¿ya? Ahora sí quiero, David, que tú seas el jefe. Siento que vas a manejar un rol súper chévere en este momento siendo el jefe y deciré, tú vas a ser la empleada, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar en este momento en el ejercicio práctico? Primero, describimos el problema, que en este caso es que quieren mejorar su horario laboral. Vamos a mencionar los intereses de cada parte, qué interés tengo yo como jefe y qué interés tiene la persona como empleado, cuáles son las opciones para que ganes tú y gane yo, y al final, obviamente, los criterios objetivos, que es todo lo que se tiene que llegar a analizar para poder llegar a ese punto de decisión final. ¿Ya? David, entonces, tú eres el jefe, deciré el empleado. Podemos realizar en este momento. ¿Les parece? Sí, está bien. Claro. Perfecto. Preséntate entonces, deciré, en la oficina de tu jefe, David. Jefe, necesito que me ayude con el horario laboral porque siempre el horario es hasta las 6 y usted con tanto trabajo salimos a las 7, 8 de la noche. Yo tengo mi familia y todo y no puedo salir tan tarde. Hola, Desiree, ¿cómo estás? Comentarte. Bueno, vamos a analizar algunas situaciones que son importantes para que podamos establecer alguna solución. Cuéntame, ¿cómo estaba ordenado tu contrato laboral con nosotros? Eso le digo, hasta las 6 de la tarde es mi horario, pero con todo el trabajo que tenemos salgo hasta las 7, 8 de la noche y no me pagan horas extras tampoco. ¿Cuáles son esas actividades extras que estás realizando? Los documentos de los clientes, las entregas, todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente se me hace hasta mucho más tarde. ¿Es factible que puedas realizar esos procedimientos a partir de las 5 de la tarde? ¿Cierres ventas a las 5 de la tarde? Es que eso es lo que hago, pero se me va el tiempo y termino saliendo a las 7 y 8 de la noche. El problema es que no tengo ni siquiera horas extras y con el pago tampoco me resulta y aparte llego tarde a mi casa, no comparto con mi familia. Ok, recordemos dos puntos importantes. Primero, que horas extras efectivamente no se pagan, pero también estamos buscando, y para ustedes es conveniente el tema
a las comisiones que ustedes ganan. Por otra parte, ¿qué te parece si podemos entre el equipo de ventas poder buscar una solución en relación apoyo para los cierres, apoyo con la documentación y poder de esta manera poder gestionar los horarios de salida? Bueno, si nos ayudan con el tema administrativo, que es el más pesado, sería excelente, pero usted sabe que la asistente no hace ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Excelente. Debido a esta situación, mira, yo personalmente voy a conversar con la señorita asistente, con el jefe de ventas. Vamos a reorganizar los procesos que estamos realizando y poder gestionar de mejor manera la hora de salida que tienen aquí en el trabajo. Ya, listo, gracias. Con mucho gusto. Ya. A ver, está perfecto porque en este caso no lograste, o sea, no estamos manteniendo el descontento del cliente, del empleado, en este caso David, pero ¿qué te parece si es que tú en ese momento le ofertabas el hecho de que, ok, ¿qué pasa si es que tú no logras una organización buena y después siguen saliendo a las 7 de la noche? Porque así lo requiere el área en la que ella trabaja. Obviamente tú no puedes subir el sueldo, tal vez tu empresa no se encuentra en la posibilidad de subir el sueldo. Si le disminuyes las horas, a lo mejor también pierdes tú porque Desiree no va a completar todo su trabajo y tal. ¿Qué te parece si tú le decías que va a tener 2 sábados libres al mes, por ejemplo, recompensando esta hora diaria extra que se queda? ¿Qué te parece? Si tú le decías en este en ese momento eso, lograbas muchísima más tranquilidad y mejor optimización en el trabajo para decir, ¿ya? Eso es lo que queremos siempre, ¿ya? Ahora, en este caso, siempre para poder tomar una decisión como jefe, tú también tienes que analizar todas las situaciones que están surgiendo, porque como jefes, si en algún momento nos toca ser a nosotros los jefes o los directores de venta, tampoco podemos en ese momento decir o dar promesas que no se van a cumplir porque vas a lograr el descontento en tu equipo. Entonces, obviamente, siempre será bajo un análisis previo que se tenga que hacer y toda la situación, porque si es que tú no vas a mantener este problema, decir, va a seguir descontenta, no va a poder, no va a dar su 100%, porque eso es lo que yo les comentaba en un inicio. Si se falla en esta parte, por ende tu empresa también pierde, porque como deciré, no está contenta con lo que está llegando, con lo que está pasando en su diario, no va a dar el 100%. Si no da el 100%, no hay ventas y tu empresa obviamente va a tener pérdidas. ¿Ya? Entonces, busquemos siempre la manera de que tú le puedas hacer que tu empleado esté contento y esté tranquilo, pero obviamente tú tampoco le afectes a tu empresa. Ahora te pregunto, David, ¿qué pasa si aunque tú ya le dabas este beneficio de no trabajar un sábado o 2 sábados al mes y todo, y ella te seguía insistiendo que necesita salir todos los días a las 6 en punto de la tarde? ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? Recordar en primera instancia los acuerdos de contrato. Y Ujú. pues si en este caso no se ajustase dentro de los acuerdos que se puede hacer, pues si no se ajustase, ponerle en manifiesto que pues son las políticas de la empresa. Exacto, perfecto. A ese punto voy, ¿ya? Si tú Eh, ya le das, obviamente, Disculpa que te dime. interrumpa. Por lo menos en mi caso, nosotros igual hacemos cursos de habilidades blandas y justo en estos días tuvimos un curso del tiempo, porque por lo menos como nosotros como asesores comerciales nos toma mucho tiempo atender al cliente, hacer muchas cosas a la vez, seguimientos, carpetas, etcétera. Entonces, nos explicaban, incluso a veces hasta ni comíamos. Entonces, nos explicaba que se trata un poco de organización y capaz con el jefe se puede ver ese tema de organización. No solamente ser estricto y decir, no, usted tiene que organizarse y salir a las 6, no, sino ver el problema que es Ujú. lo que estamos viendo, ¿no? Identificar el problema, ver qué solución se puede dar, organizarte, por ejemplo, 1 hora solo las carpetas y priorizar lo que es importante de lo urgente. Entonces, yo creo que sería más por ahí. Claro, está perfecto. Muchas gracias por tu comentario. A ese punto me voy, ¿ya? Como empleados, bueno, en realidad en el área de las ventas nosotros sabemos y es uno de los de las
ideas principales con las que maneja las ventas y es que los que trabajamos en ventas no tenemos un horario, ¿ya? Entonces, incluso si a mí me toca quedarme un poquito más, pero logré dos ventas más que después me van a hacer al final del mes ganar un poquito más, pero que esa sea mi decisión como vendedora, ¿ok? No que me están diciendo, es que tú antes de las 7 no te puedes ir o antes que me des todo este trabajo no te puedes ir porque estoy, te estoy poniendo en descontento a ti, no estoy respetando tus derechos tampoco y obviamente tú no vas a darme tu 100%. Entonces, ¿qué suelen hacer en empresas así también? Y es motivar mucho al personal. ¿Listo? Si yo sé que mi personal está dando su 200% y se está quedando una hora y media más, 2 horas, ¿qué es lo que voy a hacer? Le contento al personal y qué sé yo. Vamos a poner un ejemplo. En algún punto de mi vida trabajé en una empresa igual en la que sí se nos daba ciertos beneficios, una o económicos o materiales, y el equipo manejaba bien, trabajaba bien, porque a la final sé yo que si me quedo un poquito más, pero obviamente siempre siendo mi decisión como trabajador quedarme un poquito más, pero al final del mes voy a tener un bono extra económico o voy a tener un bono material o alguna otra situación, un viaje, por ejemplo. Entonces, eso sí ya deben manejarlo los directores de la empresa de tal forma de que siempre logren un ganar-ganar, que esté ganando yo como empresa y que esté ganando mi empleado. ¿Sabes Coméntame, que, Desiree. sabes que sí, sí pasa mucho? Y de hecho en ventas como tal, obviamente no te pagan horas extras, obviamente tienes que hacer tu trabajo y te puedes quedar un poquito más, incluso con un cliente. Yo me he quedado con clientes hasta las 8 de la noche y todo, pero cerrando negocios y todo eso que al final me beneficia a mí y a la empresa. Y sí ¿Sí? hay ese tipo de negociaciones de, por ejemplo, yo te doy un día libre al mes, ese tipo de cosas, compensando lo que has trabajado. Exacto, el jefe tampoco jamás se debe cerrar, porque un jefe que no es buen líder no va a manejar nunca bien a su equipo. Entonces, jamás debe haber esa parte también de que no nos cerramos, tú tienes que cumplir lo tuyo y lo siento mucho, porque obviamente va a hacer que el empleado esté descontento, que en cierto punto pueda renunciar y se pierde también un trabajador potencial dentro de la empresa. ¿Ya? Listo, entonces. Recordemos siempre, negociar no es ganar una pelea, es encontrar una solución. ¿Ya? Ojo con esto. Negociar no es ganar una pelea, sino encontrar una solución. Vamos entonces ahora hacia la parte de una negociación consultiva. ¿Ya? ¿Qué es una negociación consultiva? Una negociación consultiva es un estilo de negociación en que las partes dialogan, escuchan activamente y buscan soluciones que beneficien a ambas partes. Es decir, no se trata de vencer, sino de resolver el problema juntos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea central de esto? Que ambas partes ganen algo, es decir, cada parte obtenga un beneficio, aunque tal vez no sea exactamente lo que quería, pero que sea un beneficio. Dos, se prioriza la relación y el acuerdo siempre a largo plazo, cuidando la relación para que funcione después en un futuro. Después, hay que basarse siempre en la confianza y en la comunicación. Es decir, hablemos con honestidad y escuchemos para que se pueda llegar a un mejor acuerdo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre negociar y discutir? ¿Ya? Discutir y negociar. Imponer, ¿cuál es lo ideal? Dialogar. Ganar, perder. Lo ideal, ganar, ganar. En vez del conflicto, tener una solución. Y en vez de que sea a corto plazo, que sea a largo plazo. ¿Listo? El cuadro que les acabo de mostrar en sí es básicamente la negociación y el diálogo. Y les indica que la negociación y el diálogo es mucho más efectivo que imponer y discutir, porque así nos permitimos obtener soluciones duraderas y beneficiosas para todos. ¿Ya? Los principios de una negociación consultiva son tres principalmente. Nos enfocamos en los intereses, no en las posiciones, pero siempre respetando, como ya les había mencionado antes, qué es una posición y qué es qué es un interés, ¿ya? La posición, quiero pagar menos. ¿Cuál es el interés? Quiero ahorrar dinero. Ojo con eso, ¿ya? Aquí también juega un papel importante la escucha activa. Escuchemos sin interrumpir, hagamos preguntas, mostremos empatía y que nuestra escucha genere confianza. Por ejemplo, en la actividad que acabamos de realizar, David jamás te interrumpió y eso generó en ti cierta especie de tranquilidad.
Él te hizo las preguntas necesarias para poder él después tomar decisiones con su equipo. También mostró empatía por lo que tú estabas mencionándole y obviamente te escuchó. ¿Listo? Y eso generó en ti confianza. Esto entonces se desglosa en la comunicación clara y respetuosa. Es decir, aquí se expresan necesidades, que fue la que tú mencionaste de tu horario, no van a existir ataques personales y siempre se va a utilizar un lenguaje positivo. ¿Listo? Siempre, como buen líder, un lenguaje positivo. ¿Cuál es el punto fundamental también de la negociación consultiva? Es la búsqueda de soluciones conjuntas. Aquí surgen algunas pautas principales, por ejemplo, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas en sí es una técnica donde todas las propuestas mencionadas son bienvenidas, sin críticas ni burlas. Por muy simple o extraña que pueda parecer esta idea que me acaban de mencionar, la acepto y la utilizo. ¿Listo? Primero se proponen ideas y luego obviamente vamos a elegir las mejores. ¿Qué surge después también? Creatividad. La creatividad en este caso del jefe, consiste en pensar soluciones nuevas y diferentes y no solo las tradicionales, ¿ya? Esto nos va a permitir a nosotros salirnos de lo habitual. También nos va a ayudar a resolver los conflictos de una manera muy original. Y en realidad ahorita las empresas ya deben salirse de esa posición tradicional que siempre se mantiene, sino trabajar no solamente con las cabezas de los equipos, sino con el equipo en general. También aquí surge la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es la capacidad de yo poder cambiar de opinión y adaptar mis ideas para llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que ceder un poco y entender que no siempre se puede ganar todo. Ya, esto, tanto como jefe como empleado, tiene que ser una idea principal. No siempre voy a poder ganar todo o voy a poder imponer 100% mis ideas, puedo ceder un poco, pero siempre y cuando exista un beneficio para mí y obviamente el jefe también tenga su beneficio para la empresa. Una de las pautas principales también es la relación a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Pensamos en el futuro. ¿Listo? Pensar en el futuro es anticiparnos a las consecuencias de nuestras decisiones. Es decir, evaluar cómo nos sentiremos después y cómo esto va a afectar a los demás, cuidando obviamente la relación, manteniendo el respeto, la comunicación y la confianza, incluso si es que se llegan a presentar desacuerdos. ¿Ya? También nosotros debemos aprender a construir acuerdos duraderos. ¿Pero qué es un acuerdo duradero? Un acuerdo duradero es aquel en el que lo que se ha propuesto es justo para todos. Otra, que se respeten tiempos, que se pueda cumplir en el tiempo establecido. También se van a prevenir con esto futuros conflictos que puedan llegar a aparecer. Nunca demos soluciones momentáneas, ¿ya? Jamás demos soluciones momentáneas, sino obviamente siempre trabajemos con reglas claras y aceptadas, ¿ya? Nosotros tenemos en pantalla las características claves de una negociación consultiva. Son la cooperación, nuevamente la empatía, nuevamente la confianza y variando aquí un poquito con la flexibilidad y la transparencia. Esas son las características claves que se debe tener en una negociación consultiva. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de dicha negociación? Las etapas de una negociación consultiva son la preparación, el diálogo e intercambio de información, generar opciones, llegar a un acuerdo. ¿Ya? Cuatro principales. Repito, preparación, diálogo e intercambio de información, generar opciones y obviamente para finalizar llegar a un acuerdo. ¿Qué se hace en la preparación? En la preparación, primero, definimos objetivos. Segundo, identificamos siempre intereses propios. Otra principal, conocer lo que la otra parte quiere y, como ya hablamos, definir nuestro bando. ¿Ya? Posterior a ello surgirá entonces el diálogo e intercambio de información. Aquí no solo escuchamos, sino también preguntamos y a su vez también compartimos intereses, generando así opciones, es decir, buscando alternativas, ganar, ganar y obviamente proponiendo soluciones. Y después será el acuerdo. Aquí elegimos la mejor opción, acordamos compromisos claros y definimos responsabilidades. ¿Ya? Ahora,
En las herramientas importantes de una negociación consultiva, y por eso primero vimos lo que era un BATNA, el BATNA es una de las herramientas principales para una negociación consultiva. Una mejor alternativa, si es que no hay acuerdo, da seguridad para negociar, ¿ya? Preguntas claves también es una herramienta principal para yo poder tener una negociación consultiva. Es decir, ¿qué necesita realmente la otra parte? ¿Qué le puedo yo ofrecer? ¿Y cómo ganamos ambas partes? ¿Ya? Un ejemplo práctico. Es lo que ya había mencionado con anterioridad. Cuando quiere un horario flexible, el empleado va a ser quien quiere un horario flexible. La empresa, ¿qué quiere? Productividad. ¿Cuál aquí sería la solución ganar-ganar? Sería el horario flexible, pero que se sigan manteniendo las metas establecidas desde un inicio. ¿Ya? Listo, entonces. Las ventajas de una negociación consultiva o de una negociación ganar-ganar son que habrá menos conflictos, mejores relaciones, acuerdos más estables y primordial, una satisfacción mutua. ¿Ya? Al hablar que hay menos conflictos, es decir, que nosotros en nuestra empresa o en nuestra cotidianidad vamos a reducir discusiones y enfrentamientos. Vamos a hacer que la otra persona se sienta escuchada y respetada. También vamos a generar mejores relaciones con respeto y diálogo y con confianza entre lo que se pueda llegar a mencionar, con acuerdos estables y principalmente al tener un acuerdo estable es que nadie se sienta que fue obligado a tomar esa decisión, ¿ya? Y por ende esto genera una satisfacción mutua. Es decir, que aquí nadie se sienta que ha sido perjudicado, ni la empresa ni la persona, ¿ya? Ahora. Ya hicimos en este momento, ya no voy a hacer nuevamente porque ya hicimos. Coméntame, David, dime. ¿Cuál serían, digamos, estas señales que nosotros pudiéramos tener para que el cliente no se sintiera obligado, como esta última parte que menciona, ¿no? A realizar alguna compra o realizar Ya, este... ya, verá. Nosotros debemos aprender a identificar primero también las señales que te va a dar no solamente de forma hablada, sino de forma física, ¿ya? Hay muchas personas, y no sé si tú eres una de ellas, yo, por ejemplo, muchas veces sí he sido así, que he comprado sin querer comprar porque ya me he sentido lo suficientemente, o sea, como que ya me estoy sintiendo lo suficiente obligada o presionada a realizar esa compra. Si la persona, para empezar, está sonriendo, si tú al final tienes que hacer que firme un contrato, lo firma de forma segura y sobre todo cuando la despedida es, si tú estás acostumbrado a apretar la mano del cliente, si te aprieta la mano y te dice como que muchas gracias, son señales de que tú has realizado una venta persuasiva y no agresiva. ¿Ya? Si tú a una persona sientes esa desconfianza, incluso aunque logres cerrar o aunque logres hacer el cierre, sientes esa desconfianza en esta persona, es que tú no has sido un buen vendedor y no le has dado una satisfacción necesaria. Obviamente en ese momento te benefició porque tú vendiste, porque lograste subir tu monto y toda la situación, pero tú ahí le frenaste al boca a boca, ¿ya? Entonces nosotros siempre, siempre, siempre tratemos de establecer siempre un diálogo en el que nosotros nos demos cuenta de que la otra persona no se siente obligada. Y eso lo logras solamente entendiendo las actitudes de la persona. Ya veremos después, no quiero adelantarme mucho, porque hay algunas formas principales en las que tú te puedes dar cuenta que la otra persona está obligada y es, por ejemplo, cuando se está tocando la cabeza o cuando está mirando el celular o cuando no te mira directamente. Son unas ciertas pautas en las que tú te puedes dar cuenta que no estás teniendo una negociación ganar-ganar. O por ejemplo, si tú, saliéndonos de esta parte de las ventas, sino al hecho de que tú eres jefe y también un empleado, cuando tu empleado no sale con una sonrisa o tú después le ves desmotivado, a lo mejor ese acuerdo te benefició a ti, pero no le benefició a esta persona. Y esta persona lo aceptó en este momento, pero te aseguro que en un mes va a renunciar porque no se siente totalmente satisfecha. ¿Ya? Eso entonces, principalmente. No sé si tengas alguna pregunta, alguna duda. Sí, sí, gracias, más bien muy amable. Ya, ok. Posterior a ello, ya les digo, veremos otras clases también. En la siguiente clase también vamos a ahondar muchísimo más en esto. Quiero que entendamos una cosa. Em, este programa que nosotros estamos en esta parte viendo es de ventas también, pero
Ojo con esto, no siempre en la vida vamos a ser asesores comerciales, a veces también vamos a ser directores comerciales. Entonces, yo quiero que de este curso aprendan no solamente a ser un buen vendedor, sino también un buen director, un buen líder. Por eso entramos a esta parte de estos modelos de negociación de ganar, ganar también, ¿ya? Continuamos entonces. Ya no vamos a hacer el ejemplo práctico porque ya lo realizamos. Recordemos entonces que negociar no es perder ni ganar, es acordar. Si ambos ganan, el acuerdo dura. ¿Ya? Ojo con esto. Si ambos ganan, el acuerdo va a durar. Ahora sí, como parte principal, la mejor negociación es aquella en la que todos quieren volver a negociar contigo. ¿Ya? Aquí aplica tanto para el área de que seas director de ventas como para que seas asesor comercial. Si es que tú eres director de ventas y eres un buen director, el equipo va a buscar nuevamente que tú puedas ayudarle, que puedas beneficiarle, que puedas explicarle. ¿Listo? Si tú eres un buen asesor comercial, el cliente va a venir a la empresa y te va a buscar nuevamente a ti en específico. ¿Qué es lo que queremos? Y como les mencioné en la clase anterior, quiero que sean unos vendedores tan profesionales y tan buenos vendedores para que si alguien visita nuevamente la empresa o si les ve en otra empresa totalmente diferente y les reconoce, digan, yo quiero que Laura me explique a mí o yo quiero que Laura me venda, porque yo le di ese trato tan bueno y le vendí de una forma tan excelente que esta persona no solamente le vendía el producto o servicio, me vendía a mí como vendedor. ¿Ya? Listo, entonces. Hemos finalizado la clase del día de hoy. Hemos visto temas importantes. Me gustaría nuevamente regresar a la parte de, si se pueden observar en la pantalla, ya hemos visto todos los ítems mencionados de este primer módulo, ¿ya? Hemos visto las nuevas mentalidades, todo lo que es el proceso comercial, la parte de la presentación persuasiva y los principios de una negociación efectiva. Pero los principios de negociación efectiva lo vimos de una parte superficial. En la siguiente clase vamos a ahondar un poquito más. Entonces me gustaría que en la siguiente clase nosotros vengamos con la mentalidad de que somos directores de ventas para que podamos entender un poquito más de esta situación, ¿ya? Entonces, no solamente como que somos vendedores, sino directores comerciales. ¿Ya? Eso entonces, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de sábado, que les vaya muy bien en los planes que tengan un descanso muy fructífero el día de mañana y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Chévere, muchas Muchis- gracias. Muchas gracias por su Gracias, buen fin participación. de semana. Pasen bien, hasta luego.